a recibir a nuestro primer invitado del día de hoy, el doctor Ulises Bonelli, ex juez de la Corte de Apelación Penal del Distrito y candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia, catedrático universitario y doctor en Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenido, doctor, ¿cómo está usted? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos hoy el honor de tenerlo aquí, magistrado. Yo no dejo de decirle magistrado, no se me quita. Bonelli, usted fue juez por muchos años. Llegó hasta el nivel de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, uno de los jueces más prolíficos, más respetados, lo puedo decir con mucha propiedad. Además fue candidato a juez de la Suprema Corte de Justicia. Su salida tiene que ver con algún tipo de frustración que le ocasionó no haber sido elegido como juez de la Suprema, tuvo que ver con una decepción del curso del Poder Judicial, o tuvo que ver con un interés de tipo profesional de otro tipo. ¿No puede explicar esa parte? Bueno, todos los profesionales, independientemente del ámbito en que se desempeñan, queman etapas en sus vidas. Yo inicié como juez en el año 98 en Santiago y duré 15 años en el Poder Judicial. Fui quemando etapas, fui juez de instrucción, después fui juez coordinador de los juzgados de instrucción de Santiago, después juez de la Corte de Apelación, y entonces llegó el momento de crecer más profesionalmente, y dentro del ámbito del Poder Judicial ese crecimiento ya no era posible. De manera que elegí volver al ejercicio profesional liberal y buscar un crecimiento desde ese ámbito. Sobre todo que la carrera judicial, que es una carrera muy linda, permite ya en el nivel donde yo la dejé, que si yo desease en el futuro volver a ella, pues pueda volver sin ningún tipo de tropiezo, al menos legal. De manera que, en resumen, mi respuesta es crecimiento profesional y búsqueda de nuevos horizontes, como dirían algunos artistas. Y una cosa, doctor Bonelli, la justicia en este momento se encuentra en entredicho, el Poder Judicial. Hay una percepción, puede tener sustento o no, pero existe esa percepción casi generalizada. De hecho, hay encuestas en ese sentido, que establecen que la justicia está en entredicho, que está siendo objeto de descrédito por algún tipo de decisiones. ¿Qué está pasando? O sea, ¿realmente hay decisiones benignas en relación a los casos de corrupción y dan impresión de impunidad? ¿O es que los expedientes llegan mal instrumentados por el Ministerio Público del Poder Judicial y finalmente los jueces se ven obligados a tomar decisiones que no son las que está apelando la población? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, todas las instituciones pasan por momentos difíciles. El Poder Judicial empezó un proceso de evolución importante a partir del año 97, con la designación de la anterior Suprema Corte de Justicia, y de ahí, digamos que a ritmo galopante, el Poder Judicial fue experimentando evoluciones interesantes. A mí me parece que el hecho de que 2 o 3 casos aislados, y decimos aislados porque de los miles de casos que se conocen a diario en los tribunales, quizás 1 o 2 son los que la ciudadanía marca, o la inmensa mayoría de la ciudadanía marca o sigue con relevancia o con importancia o con interés. Sin embargo, hay miles de casos que para determinados ciudadanos son los más importantes, porque son sus casos. Y entonces uno que está a diario en el ámbito judicial y que conoce muchas interioridades, sabe que si bien estos 2 o 3 casos aislados pueden llevar la percepción a la ciudadanía de que el Poder Judicial
está en crisis, tal crisis no es cierta, porque el Poder Judicial lo componen cientos, miles de jueces en la República Dominicana, de los cuales la inmensa mayoría son jueces honestos, probos, capaces, experimentados y con el mejor deseo de hacer bien las cosas. De manera que a mí no me parece que ciertamente el Poder Judicial como tal está en crisis. Sobre el tema de los fracasos de determinados casos en el ámbito judicial, quizás muy difícil para el pueblo llano comprender, como lo es fácil para los abogados, el tema de que en el proceso penal o en un caso penal hay distintas verdades. La verdad, que es la que ocurre en la historia, ¿verdad? Que es la verdad que nunca se llega a construir en el proceso penal. La verdad del proceso penal es la verdad que se lleva al tribunal. Y y los tribunales tratan de construir la verdad lo más cercana a la real. ¿Por qué es esto? Bueno, en un ejemplo llano, si hay un caso de muerte, el juez no está ahí en el momento que ocurre el hecho. ¿Cómo el juez construye el hecho para la verdad de ese hecho? Bueno, a través de los testigos. Pero resulta que los testigos, cada uno de ellos tiene su propia percepción de un determinado hecho. De manera que si aquí ocurriera un hecho en este momento, todos los que estamos aquí presentes lo vamos a ver con diferencias. Y si vamos todos a contarlo a un tercero, que es el juez, ese juez lo va a construir a partir de cada una de nuestras historias. Él va a tomar un pedacito de cada una y va a construir él, a partir de una serie de técnicas, otra verdad. Entonces, sí, es muy posible, y en la inmensa mayoría de los casos, los abogados que estamos ahí, los jueces que han estado, los fiscales, que han tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, la historia por televisión, la historia que construye la prensa de un determinado caso, cuando llega al tribunal se da cuenta que esa verdad no es como se construyó en la prensa. Eso no significa que sea totalmente contraria, puede ser que sea cercana, pero no igual. Y entonces eso tiene sus consecuencias jurídicas, porque el juez está obligado a fallar conforme a la verdad que le lleven al tribunal, e incluso le está prohibido fallar conforme a la verdad que su corazón sabe. En este estado de los procesos penales, el Ministerio Público, que es la parte acusadora, debe llevar pruebas a cargo, o sea, que traten de destruir la presunción de inocencia y determinar la culpabilidad que entiende el Ministerio Público que posee este individuo en un determinado hecho. La función de los abogados de la defensa es tratar de mantener intacta esa inocencia y presentar pruebas que rebatan la posición del Ministerio Público, ¿verdad? Y el juez lo que tiene que ser es el árbitro, el que decide realmente si esa presunción de inocencia fue destruida o no, si es culpable o inocente el individuo, ¿verdad? Usted tiene razón. Normalmente la población se forja un criterio dependiendo inclusive del medio de comunicación y la repetición que se haga de una versión. Entonces esa versión y del morbo, esa versión que es repetida muchas veces puede ser que sea la que más cale. Es un asunto como de propaganda de las partes. El Ministerio Público hace propaganda a favor de su causa, que es la culpabilidad, y la defensa propaganda a favor de su causa, que es la inocencia. Cuando cala más la culpabilidad, entonces la población cree que es culpable. Eso es cierto, pero cuando estamos hablando de casos de calidad, en términos cualitativos y cuantitativos, o sea, cuantitativo en el caso, por ejemplo, del senador Bautista, para poner un ejemplo, estamos hablando de miles de millones que se supone que ese grupo sustrajo del erario público. Por ende, en términos cuantitativos es importante para la población, y en términos cualitativos, por la calidad de los técnicos involucrados, también se eleva ese aspecto. Ahora, en el caso, por ejemplo, en ese caso específico, creo que usted fue abogado de una de las imputadas
estaban ahí reunidos de los mejores abogados del país por la importancia del caso. ¿Por qué el no al lugar? En sentido muy breve, porque ese no es el motivo principal de su comparecencia al programa, porque vamos a hablar de un tema mucho más trascendente en el tiempo. Pero ¿cuál fue realmente la base del no al lugar? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mire, ese caso, que es un caso de un perfil interesante, se ajusta muy bien al tema que yo le venía hablando de las distintas verdades. Ese caso puede que tenga sus distintas verdades. Ahora, la verdad jurídica del caso, y lamentablemente yo estaba ahí en una posición un poco cuesta arriba, porque parecería que cualquier cosa que yo diga es para defender mi causa, o para defender la causa que yo defendí en el juicio, que es la causa de una señora, que no viene al caso ni siquiera a mencionar, una persona que estaba ahí en el proceso. Pero la verdad jurídica de ese caso es que el Ministerio Público presentó una acusación sobre la base de afirmaciones que en el mundo real puede que sean verdad, puede que sean mentiras, eso, pero que el Ministerio Público no pasó de afirmar y sencillamente jurídicamente no probó eso. O sea, yo puedo decir que, por ejemplo, el amigo Fidel tiene un Mercedes-Benz y a mí me parece que él no gana lo suficiente para tener un Mercedes-Benz, y digo, bueno, Fidel Pichardo es un ladrón porque anda en un Mercedes-Benz. Y a mí me parece que probablemente en la historia real eso puede ser verdad, pero de ahí a yo ir a un tribunal y decir que porque usted tiene un Mercedes-Benz, usted es un ladrón, o 10 Mercedes-Benz, o 1000 Mercedes-Benz, yo tengo que probar que usted es un ladrón, que es otra cosa. Que es la verdad. Que es la verdad del juez, que es la verdad que construye el juez. ¿Y usted cree que el mismo, aquí hubo un invitado, nos habló de lo que usted mencionaba, de los medios de comunicación, la percepción, las redes sociales, y le llamó juicios paralelos, que ahora los jueces tienen un juicio, y los abogados, un juicio mediático, un juicio paralelo. ¿Usted cree que realmente esto influye tanto o nada más influye en los casos de incidencia nacional como este tipo de personajes? No. Este tipo de juicios paralelos definitivamente influye en todos los casos que haya el juicio paralelo, independientemente de que el caso sea grande o no. Donde haya juicio paralelo, yo creo que el mejor trabajo que se ha hecho en ese tema, sobre ese punto, lo publicó la queridísima amiga y hoy magistrada del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, que fue una de sus tesis, me parece, sí. En una de sus maestrías, donde ella explica muy bien el tema de la incidencia de los medios de comunicación en la justicia, y lo explica ella no solo desde el ámbito académico, sino desde el corazón de una juez que ha sentido, digamos, en algún momento la presencia cercana de los medios de comunicación en casos donde ella ha tenido que ser juez y decidir, y cómo eso incide en la construcción de la decisión de los tribunales. De manera que sí, que eso es relevantísimo. Sí, pero también hay un aspecto, y es que definitivamente en República Dominicana hay corrupción estatal. Existe corrupción estatal y tenemos mayores niveles de pobreza porque un grupo de individuos que se enquistan en el poder en todos los gobiernos durante toda la historia de nuestra república han salido enriquecidos de esas posiciones en detrimento de la población. Entonces, yo creo que entiendo la posición técnica, pero existe un deseo, aparentemente se alimenta esa percepción del deseo de que alguna vez se sancione la corrupción administrativa. Posiblemente sea el desahogo de todo ese deseo de que cese la impunidad que se ha expresado contra un individuo determinado, en este caso este señor, el senador Félix Bautista, y una serie de coimputados que aparecieron.
definitivamente no se logró probar la sobrevaluación de obras o la sustracción del dinero de esas obras y por eso el no al lugar. Bueno, en el caso específico, la imputación no era sobrevaluación de obras, ni siquiera. ¿Cuál era? ¿De qué? No La eran acusación no era 25.000 millones, se decía. Sí, pero la acusación no era esa. ¿De qué El se Ministerio trataba, Público decía que habían habido o que hubieron obras adjudicadas a amigos. Eso era la acusación, a personas que supuestamente estaban vinculadas al funcionario. Esa era la acusación, pero sobrevaluación, ni distracción de bienes, ni nada de esto, esa no era la acusación. ¿Y qué ley sanciona que se le asigne una obra a relacionados? Había que probar que son primero amigos. Y segundo, probar que ese dinero venía para atrás. Bueno, ley vigente al momento de que ocurrieron los hechos, ninguna. Después de eso, después de los hechos, vino la ley de contratación pública y vino la Constitución de 2010. Los hechos imputados son anteriores a esas normas, con el consecuente o mejor, con la consecuencia jurídica que eso implica, el tema de la retroactividad y esas cosas. Eso se explicó ahí, pero ni siquiera esos hechos, aun cuando estuviera las leyes vigentes, fueron establecidos, porque es que el Ministerio Público, entre otras cosas, presentó pruebas ilícitas, por ejemplo. Tú tuviste muy de cerca en algún momento de la Autoridad Monetaria y Financiera, y sabes, por ejemplo, que si se va a intervenir en la vida de cualquier ciudadano, las cuentas, esto debe ser por orden judicial. O sea, debe ser un juez que le diga a la superintendencia, mire, entregue esos cosas. En este caso no hubieron esas órdenes, sencillamente la superintendencia entregó esos reportes sin orden judicial y el juez obviamente excluyó. Entonces, ¿usted cree que el caso fue mal sustentado? Bueno, jurídicamente tuvo sus debilidades. Tuvo sus debilidades. Doctor, usted es el principal redactor del anteproyecto de ley de extinción de dominio y es la razón por la que lo hemos invitado hoy para que nos hable de este proyecto, ya que estamos tan inmersos en los temas y le pedimos excusa de corrupción, de reforma constitucional, que necesariamente por su experiencia uno le tiene que tocar los temas. Usted no puede cosas, pero de este tema que ya la gente debe de comenzar a conocerlo y debemos todos saber de qué se trata. Háblenos un poco del anteproyecto. Bien, el proyecto de ley de extinción de dominio es un proyecto que pretende llenar un espacio ya abierto por la Constitución del 2010. Precisamente dentro de las estrategias para perseguir ciertos delitos como los delitos de criminalidad organizada, de narcotráfico y, por qué no, delitos graves como el de corrupción también. ¿Qué es la extinción de dominio? El dominio, el derecho de dominio, es la forma como en determinados países, sobre todo que han seguido la tradición jurídica española, se le llama al derecho de propiedad. Es decir, que en la República Dominicana el derecho de dominio es el derecho de propiedad. La Constitución, no obstante, en el artículo 51, específicamente en el párrafo 6, habla de la posibilidad de extinguir el derecho de propiedad, esto es, expropiar, confiscar esos bienes de naturaleza mobiliaria o inmobiliaria, no importa, de manos de quien lo tenga, siempre y cuando se pueda probar el origen ilícito de estos bienes. Y uno de los mecanismos que establece la Constitución es precisamente los juicios de extinción de dominio, así le llama la Constitución. Por eso al proyecto de ley hubo que ponerle extinción de dominio, porque la Constitución así lo llama, aunque en el propio nombre del proyecto de ley de extinción de dominio o de confiscación civil de bienes ilícitos, para entonces sintonizarlo al vocabulario jurídico dominicano. Pero ya no tenemos ahora consecuencia de leyes penales, la incautación o decomiso de bienes. ¿Por qué es necesaria entonces una ley
de extinción del derecho de propiedad o extinción de dominio en caso de criminalidad. Bien, esto remonta necesariamente a una experiencia conocida internacionalmente. La más conocida de todas es el caso de Pablo Escobar Gaviria en Colombia. Cuando Pablo Escobar Gaviria fallece, no hay a quien procesar penalmente, ¿verdad? Un muerto no lo pueden procesar. Entonces el Estado colombiano comienza a pensar, digo, y todos estos bienes, ¿cómo los seguimos? Si no podemos declarar a nadie culpable, porque como bien tú decías, la confiscación como consecuencia penal de un proceso implica la necesidad de acusar a alguien y de condenar a alguien. Si no hay a quien acusar ni a quien a condenar esos bienes, no hay una estrategia jurídica para perseguirlos, porque no hay a quien declarar culpable. Entonces, el Estado aprobó la ley de extinción de dominio, que tiene sus precedentes en leyes norteamericanas y en leyes inglesas de corte parecido. En Estados Unidos está la ley RICO, que fue la ley que permitió al Banco Central de la República Dominicana y a la Autoridad Monetaria Financiera recuperar bienes, de los pocos que se recuperaron en Estados Unidos, en los casos bancarios. Fue la ley RICO, que fue un juicio civil. Entonces, la extinción de dominio es un procedimiento de naturaleza civil que lo que hace es hacer un juicio, vamos a decir, si así es posible llamarlo, al derecho de propiedad y determinar si ese derecho de propiedad es legítimo o no. Si es ilegítimo, reivindicar esos bienes en favor del Estado por el carácter ilegítimo del derecho de propiedad, y si no, pues dejárselo a quien lo tenga. Pero se va a reputar ilegítimo cualquier bien que el individuo no pueda justificar su origen. Es la inversión del fardo de la prueba en materia civil. Perfecto, claro que sí, porque como es un juicio de naturaleza lo que ustedes civil, están explicando nosotros no lo entendemos. Sí, o sea, voy a explicar ahora. Una de las inconvenientes que tiene la estrategia penal de perseguir los bienes por esa vía, es que hay que determinar la culpabilidad de una persona. La Constitución de la República establece que todo ciudadano es sometido a proceso, se considera inocente, ¿verdad? Es una presunción de inocencia. De manera que yo no puedo decirle a nadie, mire, venga y pruebe que usted es inocente. Yo tengo que probarle que usted es culpable, porque la Constitución así lo establece. Ahora, si yo le digo a usted, mire, esta propiedad que usted tiene es ilegítima, yo no le estoy acusando a usted de que usted cometió un delito, sino que la propiedad llegó a su haber de una manera ilegal. Y con eso yo le digo, mire, pruébeme que no, pruébeme que fue legal. Yo le puedo invertir el fardo de la prueba porque yo no lo estoy acusando a usted de nada, ni lo estoy sometiendo a usted a proceso de nada. Vamos a ver, un narcotraficante. Exacto. El caso más común que se oye, un narcotraficante que no es sometido a un proceso penal, o sí ha sido sometido a un proceso penal, pero sale con un no al lugar, sí, o con un descargo, ¿verdad? Todavía existe posibilidad, luego de la aprobación de esta ley de extinción de dominio, extinción del derecho de propiedad, de que el Estado lleve un proceso civil en contra de este individuo, para que este individuo se vea en la obligación de probar el origen lícito de esos fondos. Y si no puede probarlo, de esos bienes, sean casas, edificios, entonces puede incautar. Los pierde. Vamos a poner un ejemplo llano. Supongamos que la autoridad correspondiente en perseguir los delitos de droga tiene una información de que en un lugar determinado se está llevando a cabo una operación de drogas. Por razones que sea, ellos no obtienen la orden para penetrar al lugar. Orden necesaria, porque es en un domicilio privado. Y entran y encuentran esta situación. Dos personas, una con una maleta llena de cocaína y otra con una maleta llena de dinero. Obviamente, se incauta todo esto y se va al juicio penal. En el juicio penal, el juez va a decir a la postre, ¿y dónde está la orden para usted entrar a la casa? No hay orden, no hay caso. Evidentemente, este caso penalmente se perdería por esa... Se cayó el proceso penal. El tipo sale. En el juicio, en el orden de hoy, como están las cosas, esa persona puede reclamar su dinero. La droga no, porque la droga es ilícita por su carácter.
pero el dinero lo puede reclamar y de hecho se ha visto eso. ¿Y qué tiene que hacer la justicia? Devolver el dinero. Se han devuelto aviones, se han devuelto. Yo creo que el tema está bastante claro, pero hay una última pregunta que queremos hacerle, a ver si la persona entienden. Si se da un caso de extradición, como hemos visto recientemente, que los Estados Unidos piden una persona en extradición, se le quita todo procedimiento en República Dominicana. Esta persona se va y va a Estados Unidos y allá hace una negociación o cumple cualquiera de las cosas. Cuando esa persona viene al país, viene con sus bienes que nunca fueron confiscados, con cuentas por cobrar, con apartamentos, con fincas, los subbienes. El caso de Quirino, el caso de Oreganito. Bueno, pero de eso que estoy hablando específicamente. ¿Cómo puede ser que una persona que todo el mundo sabe que tiene sus bienes producto de una actividad criminal y hoy puede andar por la calle, inclusive públicamente cobrando esos recursos que no puede decir, no sabe de dónde viene, pero debería probarlo? ¿Serviría esa ley para eso? Claro que sí, serviría esa ley. Posterior a un descargo. Sí, porque nada tiene que ver el proceso penal con este proceso. Este proceso es perseguir los bienes por su naturaleza ilícita y porque nada que sea ilícito puede dar lugar a un derecho de propiedad legítimo. ¿Y los casos de corrupción también? Casos de corrupción, casos de lo que sea, incluso una persona que no haya violado una ley, digamos, propiamente de carácter penal. El mejor ejemplo, en la mafia se hablaba de que la sangre limpiaba la culpa. ¿Recuerdan esa figura? Sí, sí. Así las cosas, por ejemplo, si un mafioso moría, los bienes de este mafioso pasaban a sus herederos sin necesidad de que la mafia se metiera en eso, ¿verdad? En este caso, la justicia no se puede meter si, por ejemplo, una de estas personas fallece y los herederos piden esos bienes porque le entran en herencia. En este caso, la ley no permitiría eso porque un bien ilegítimo no puede ser sujeto de herencia. Doctor Bonelli, entonces tienen que rápidamente todos los jefes de la policía, todos los jerarcas militares que se han enriquecido, todos los funcionarios públicos que se han enriquecido, tratar de si quieren seguirse enriqueciendo, boicotear la aprobación de esta ley o simple y llanamente apoyarla y decir, bueno, ya yo conseguí lo suficiente, que se apruebe, no importa. Va a ser complicado que se apruebe esa ley cuando los políticos entiendan la consecuencia que va a tener. Bueno, si saben que es una herramienta buena en contra del narco, una herramienta buena en contra del delito, del crimen organizado, pues yo creo que no debería tener ninguna clase de obstáculo y sobre todo que, digamos, hay un texto en el Código Civil de la República Dominicana, que es de 1844, ¿verdad?, que dice que ningún contrato, ¿verdad?, puede tener una causa ilícita y que si tiene una causa ilícita es nulo. De manera que el contrato de venta que tiene una causa ilícita o cualquier contrato por el cual a una persona le llega un bien a su propiedad tiene una causa ilícita, ese contrato es nulo. Siempre, hoy día es nulo. Es, digamos, el uso de esta herramienta que nos da el Código Civil para usarla en el combate del delito. ¿Ya es un proyecto, está en el Senado? Sí, el proyecto inició por el Senado. Los senadores, sé que son 3 senadores, pero siempre nada más recuerdo el nombre de 2, el senador Valentín y el senador Adriano Sánchez Roa, han sido de los que suscribieron este proyecto de ley, que fue, digamos, que iniciativa de la Procuraduría General de la República. Digamos, iniciativa en el lenguaje llano, porque el procurador no tiene iniciativa, pero desde la Procuraduría General de la República se trabajó ese proyecto de ley y estos senadores lo hicieron suyo, lo sometieron al Senado y ya incluso se ha estado socializando en la Cámara de Diputados. El otro día tuvimos un conversatorio con la Comisión de Interior y Policía sobre este proyecto de ley y se ha estado socializando. Bien. Profesor, colega y amigo,
Muchísimas gracias, yo creo que ha sido muy fructífera e ilustrativa su participación. Y hemos cumplido el cometido, ¿verdad, Michelle? Claro que sí. Yo sé esa ley va a pasar en el Senado, si pasa, y va a pasar como con la ley de lavado de activos, creo, que al principio se etiquetó solo para casos de narcotráfico. Y luego tú ves que se aplica a todos los renglones. Tú vas a ver cómo... Ojalá que sea porque así, no es verdad hay que... que ir cerrando la brecha a la corrupción, hay que ir cerrando la brecha a la criminalidad. Bueno. Y luego buscar los hombres que apliquen las leyes. Es así. Señores, vamos a una pausa. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí y continuamos.